Bienvenido, querido oyente. Mientras te acomodas, mientras tu cuerpo encuentra su lugar sobre el colchón y la suavidad de las sábanas te envuelve, deja que tu mente se aleje del presente. Olvida por un momento el ruido de la ciudad, el brillo de las pantallas y las preocupaciones de tu día a día. Esta noche vamos a embarcarnos en un viaje que no tiene prisa. Vamos a cruzar un océano que, en aquel entonces, nadie sabía dónde terminaba. Vamos a hablar de un hombre cuyo nombre todos conocen, pero cuya historia real suele quedar sepultada bajo el peso de los mitos. Esta es la historia de Cristóbal Colón, pero no la versión de los libros de texto, rápidos. Esta es la versión lenta, la versión que te permite sentir el frío de la brisa marina y el olor a madera húmeda de una carabela en medio de la nada. El mundo que Colón conocía. Para entender a Colón, primero debemos entender el mundo que lo rodeaba. Imagina la Europa del siglo XV. No era el mundo interconectado que conoces hoy. Era un lugar de fronteras oscuras y mapas incompletos. Para un habitante de aquella época, el mundo terminaba donde el mar se encontraba con el cielo en el horizonte occidental. Más allá, solo había leyendas, monstruos marinos, abismos infinitos o aguas que hervían bajo el sol del Ecuador. En aquel entonces, la vida se movía al ritmo de las estaciones y de la luz del sol. No había prisa. Si querías enviar un mensaje de una ciudad a otra, este viajaba a la velocidad de un caballo cansado. Si querías pimienta o canela para tu comida, esas especias tenían que cruzar desiertos y montañas desde la lejana Asia, pasando por tantas manos que, cuando llegaban a España o Italia, valían más que el oro mismo. El escenario, Génova y el aroma del mar. Cierra los ojos e imagina ahora una ciudad portuaria, Génova. Es el año 1451. El aire huele a sal, a pescado fresco y a brea, esa sustancia negra y pegajosa que se usaba para sellar los barcos. Aquí es donde comienza nuestra historia. En una casa humilde nace un niño llamado Cristóforo Colombo. Su padre, Doménico, no era un explorador, era un tejedor de lana. Imagina el sonido rítmico del telar. Clac, clac, clac. Hora tras hora, día tras día. Un trabajo repetitivo, seguro, pero limitado. Cristóbal creció entre hilos y telas, pero sus ojos siempre se escapaban hacia el puerto. Miraba los barcos que llegaban de lugares lejanos, barcos con las velas remendadas y las maderas gastadas por las tormentas. ¿Cómo sería para un joven Colón pasar sus tardes sentado en el muelle, observando el movimiento lento de las mareas? No había internet, no había fotografías. Su única ventana al mundo eran los relatos de los marineros que, entre trago y trago de vino barato, hablaban de islas que no aparecían en los mapas y de vientos que te llevaban a tierras de seda y oro. La educación de un visionario Colón no fue un académico brillante desde el principio, pero era un observador. Aprendió a leer el mar antes que a leer latín. A los 14 años, ya estaba trabajando en barcos mercantes en el Mediterráneo. Imagina esas noches en cubierta, bajo un cielo estrellado que hoy apenas podemos ver por la contaminación lumínica. En aquel entonces, las estrellas eran los únicos mapas. El joven Cristóbal aprendió a seguir la estrella polar, a entender cómo la luna afectaba las mareas y cómo el color del cielo al atardecer predecía la tormenta de la mañana siguiente. Más tarde, se mudó a Portugal, el centro del mundo náutico en ese momento. Allí, en Lisboa, el ritmo de vida era un poco más vibrante, pero seguía siendo pausado. Se casó con Felipa Moniz Perestrelo, hija de un navegante. Imagina a Colón en su pequeño estudio, rodeado de mapas antiguos hechos de pergamino, bajo la luz vacilante de una vela de sebo que desprende un olor denso y familiar. Pasaba horas, días, meses, trazando líneas, comparando textos antiguos de Ptolomeo con los relatos de Marco Polo.
En su mente, una idea comenzaba a crecer como una marea silenciosa. El mundo era redondo, y si era redondo, se podía llegar al este, viajando hacia el oeste. Era una idea lógica, pero en aquel tiempo era una idea solitaria. Colón dejó Portugal con el peso del rechazo sobre sus hombros. Pero el mar no era lo único que sabía navegar. También sabía navegar la paciencia humana. Imagina el camino hacia España. No fue un viaje rápido. Fue una travesía por caminos de tierra, bajo el sol implacable de la península ibérica, donde el único sonido era el golpeteo de los cascos de las mulas contra las piedras y el chirrido de las ruedas de madera de los carros. Llegó al monasterio de la Rábida, en Huelva. Visualiza los muros de piedra blanca, frescos al tacto, y el silencio absoluto de los pasillos, interrumpido solo por el canto lejano de un monje en el coro. Allí, Colón encontró aliados, pero los aliados no son reyes, y para cruzar un océano se necesitaba la firma de una corona. Fue en 1486 cuando finalmente entró en la corte de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Pero no imagines una reunión ejecutiva de 5 minutos. Imagina una espera que duró años. La corte era itinerante, se movía de ciudad en ciudad, de castillo en castillo. Córdoba, Madrid, Sevilla, Granada. Colón seguía a la corte como una sombra persistente. Imagina las antesalas de los palacios. Espacios vastos, con techos de madera tallada y suelos de mármol que resonaban con cada paso. Colón pasaba horas sentado en bancos de madera dura, esperando una audiencia que a veces se posponía semanas. El aire en esos salones solía estar cargado con el olor de la cera quemada, el aroma del incienso y el perfume pesado de los nobles que pasaban a su lado sin mirarlo. Mientras esperaba, Colón se ganaba la vida dibujando mapas. Imagina la punta de la pluma de ave rascando el pergamino seco. Ras, 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 trazando líneas de costas que solo existían en su imaginación. Cada mapa era una promesa de un mundo que nadie más veía. La Junta de Salamanca fue su mayor obstáculo. Un grupo de sabios, geógrafos y monjes se reunieron para evaluar su plan. Visualiza la escena. Una sala oscura, iluminada solo por grandes candelabros. Los sabios, con sus túnicas oscuras, debatían sobre el tamaño de la Tierra. No es que creyeran que la Tierra fuera plana. Los hombres cultos sabían que era una esfera. El problema era la distancia. Ellos decían que el océano era demasiado grande, que ningún barco podría llevar suficiente agua y comida para sobrevivir a una travesía tan larga hacia el oeste. Y tenían razón, pero no sabían que había un continente entero esperando en medio. Pasaron los años. El invierno se convertía en primavera y la primavera en los veranos sofocantes de Castilla. Colón veía cómo sus cabellos se volvían blancos y sus ropas se desgastaban en los codos. La guerra contra Granada consumía todo el dinero y la atención de los reyes. Colón estaba a punto de rendirse, a punto de marchar hacia Francia para probar suerte allí. Pero entonces, en 1492, Granada cayó. El último reino musulmán en la península se entregó. Imagina el sonido de las campanas de todas las iglesias repicando al unísono. Un sonido metálico que llenaba el aire durante días. Fue en ese momento de euforia, en el campamento de Santa Fe, donde la reina Isabel finalmente decidió escuchar. No fue una decisión basada en la aventura, sino en la posibilidad de que este hombre extraño, de ojos claros y voz pausada, tuviera razón. Se redactaron las capitulaciones de Santa Fe. Imagina el sonido del pergamino desenrollándose sobre una mesa de roble, el roce de la pluma mojada en tinta negra firmando los títulos de almirante,
virrey y gobernador. Colón ya no era solo un tejedor de Génova o un cartógrafo pobre. Ahora tenía un mandato. Pero antes de tocar el agua, necesitaba barcos. Y los barcos no surgen de la nada. Están hechos de madera de pino y encina, de hierro forjado y de la voluntad de hombres que tienen miedo a lo desconocido. Con las capitulaciones de Santa Fe en su mano, Colón se dirigió hacia el sur, hacia el puerto de Palos de la frontera. Imagina el camino. El paisaje de Castilla va cambiando. El aire se vuelve más denso, más húmedo, cargado con el olor a marismas y salitre. Llegar a un puerto en el siglo XV no era como llegar a un puerto moderno. No había grúas metálicas ni motores. Todo era tracción de sangre, poleas de madera y sudor. Visualiza el puerto de Palos, un lugar de actividad constante pero lenta. El sonido dominante no es el tráfico, sino el golpe rítmico de los calafates. Toc, 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 golpeando las estopas con maza y cincel para sellar las juntas de los barcos. Hablemos de las 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. No eran palacios flotantes, eran cáscaras de madera de encina y pino. Detente un momento a pensar en esa madera. Árboles que habían crecido durante décadas en los bosques de España, absorbiendo la lluvia y el sol, para terminar convertidos en el esqueleto de un barco. La madera de encina es dura, difícil de trabajar, pero resistente al abrazo constante del agua salada. Imagina el proceso de calafateado. Es una tarea monótona y esencial. Se toma estopa, fibras de cáñamo y se mezcla con brea caliente, una resina negra extraída de los pinos. Visualiza la brea burbujeando en grandes calderos de hierro sobre hogueras en la arena. El humo es negro y espeso. Los hombres aplican esta mezcla en cada rendija del casco para que el mar no entre. Es un trabajo que toma días, semanas. Un solo error, una pequeña grieta olvidada, y el océano reclamaría el barco en mitad del Atlántico. Luego están las provisiones. Imagina las bodegas oscuras y frescas de las carabelas. Para un viaje de meses, la logística es una pesadilla de repetición. No hay latas, no hay plástico. Todo se guarda en toneles de madera. Visualiza los bizcochos de mar o galleta náutica. No pienses en una galleta dulce. Piensa en una pieza de pan horneada 2, 3, hasta 4 veces para quitarle toda la humedad. Es dura como una piedra. Para comerla, los marineros tendrán que mojarla en agua o en vino. Miles de estas galletas son subidas a bordo, una a una, apiladas en sacos de lona. Hablemos del agua. El agua es vida, pero en un barco, el agua es un enemigo silencioso. Se almacena en grandes pipas de madera. Con el paso de las semanas bajo el sol, el agua se vuelve verde, se llena de algas, adquiere un sabor a madera vieja y estancada, pero es lo único que habrá. También el vino, un vino fuerte, áspero, que ayuda a desinfectar el espíritu y a olvidar, por un momento, la inmensidad del horizonte. Imagina ahora el equipo de cocina. Un fogón de madera cubierto de arena y ladrillos para que el fuego no queme la cubierta. Un simple caldero de cobre. La dieta será siempre la misma. Legumbres secas, garbanzos, lentejas, un poco de tocino salado que cuelga de las vigas. Y bacalao seco, tan seco que parece madera. Y los hombres de Palos, de Moguer, de Huelva. Marineros que conocen la costa de África, pero que nunca han dejado de ver tierra. Visualiza sus manos, callosas, agrietadas por la sal, con cicatrices de viejas cuerdas. No son aventureros de película. Son hombres con familias, con miedos, que suben a bordo porque es su oficio, pero que miran el horizonte con una mezcla de respeto y terror. Colón supervisa todo. Imagínalo caminando por la cubierta de la Santa María.
el crujido de la madera nueva bajo sus botas. El viento mueve ligeramente las velas de lona cruda que aún no han sido desplegadas. Todo está listo, pero el tiempo se dilata. Hay que esperar el viento adecuado. Hay que esperar que la marea sea la correcta. En el siglo XV, el hombre no decide cuándo sale. Lo decide el mundo natural. Es la madrugada del 3 de agosto de 1492. El aire en el puerto de Palos es frío y húmedo. Imagina el sonido de las anclas siendo izadas, el metal oxidado rozando la madera, el esfuerzo de los hombres girando el cabrestante. ¡Clac! 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 Las velas, de un color blanco crudo, se despliegan por primera vez y se hinchan con un suspiro pesado cuando el viento las alcanza. Las naves comienzan a moverse, dejando atrás el murmullo de la gente en la orilla, hasta que solo queda el sonido del agua cortada por la proa. El viaje no comenzó con una tormenta, sino con una calma inquietante. Primero, las Canarias. Imagina el calor volcánico de las islas, el olor a azufre y tierra seca. Allí, las naves se detuvieron para reparaciones finales. No había prisa. El tiempo en el siglo XV no se medía en minutos, sino en la posición del sol. Una vez que dejaron La Gomera, el 6 de septiembre, comenzó el verdadero desafío: la nada. Imagina despertar cada mañana, subir a cubierta y ver exactamente lo mismo que viste ayer. Un círculo perfecto de agua azul oscura que se une con un cielo azul pálido. No hay árboles, no hay pájaros, no hay puntos de referencia. Hablemos del tiempo a bordo. En las carabelas no había relojes mecánicos de precisión. El tiempo se medía con la ampolleta, un reloj de arena. Visualiza ese instrumento. 2 bulbos de vidrio soplado a mano, unidos por un cuello estrecho, protegidos por un marco de madera gastada. Cada media hora, un joven grumete debía girar la ampolleta. Flis, el sonido casi imperceptible de los granos de arena cayendo. Ese sonido era el latido del barco. Cada vez que la arena terminaba de caer, el grumete cantaba una pequeña oración. Era una vida dictada por la arena. Imagina el silencio de la noche, solo roto por el crujido de la madera, y ese susurro constante de la arena, marcando las horas de un viaje que parecía no tener fin. ¿Cómo dormían estos hombres? No imagines camarotes cómodos. Solo el almirante tenía un espacio privado. Los marineros dormían donde podían, sobre rollos de cuerda, sobre las tablas duras de la cubierta o sobre los sacos de provisiones en la bodega. No conocían las hamacas. Esas las descubrirían después. Imagina intentar conciliar el sueño con el balanceo constante, el olor a humedad, a pies descalzos y a brea, mientras el barco sube y baja, en un ritmo eterno. A medida que pasaban las semanas, el océano comenzó a jugar con sus mentes. Apareció el mar de los sargazos. Imagina mirar por la borda y ver una alfombra infinita de algas verdes y amarillas flotando sobre el agua. El barco parece avanzar por un prado marino. Los hombres susurran. Tienen miedo de que las algas atrapen el casco y los dejen allí atrapados para siempre, secándose bajo el sol hasta convertirse en esqueletos de sal. Mira el cielo con ellos. Las estrellas que conocían en España empezaron a bajar en el horizonte y aparecieron luces nuevas. El magnetismo también les mintió. Las brújulas, esas agujas imantadas que flotaban sobre agua, empezaron a variar. Imagina a Colón, solo en su pequeño escritorio, mirando la aguja apuntar hacia un lugar que no era el norte verdadero. El miedo de que el mundo mismo estuviera cambiando sus leyes bajo sus pies. El aire se volvió más dulce, más cálido. Los días eran largos, marcados por el sol que quemaba la piel y la sal que se acumulaba en las pestañas. No hay nada que hacer más que mirar el mar. Cada ola es igual a la anterior.
Cada puesta de sol es una mezcla de belleza y desesperación, porque significa otro día sin ver tierra. Es en esta monotonía donde el tiempo se estira. En un video de 2 horas, este es el corazón de la experiencia. Sentir el peso de los días 20, 21, 22, donde la comida empieza a escasear y el agua en los toneles ya no sabe a vida, sino a olvido. Estamos en los primeros días de octubre de 1492. El aire ha cambiado. Ya no es el aire seco de la costa, sino una humedad pesada, cargada de una calidez que los marineros nunca habían sentido en el Cantábrico o en el Mediterráneo. Pero el ánimo a bordo de la Pinta, la Niña y la Santa María es tan pesado como ese aire. Imagina el silencio durante las comidas. Los hombres ya no ríen. El sonido de los dientes masticando el bizcocho de mar, ahora lleno de gorgojos, es lo único que se escucha. Visualiza a un marinero sacudiendo su galleta contra la madera para que los pequeños insectos caigan antes de dar un bocado. Es un ritual lento, uno por uno. El miedo ha mutado. Ya no temen a los monstruos marinos, temen a la distancia. Temen que han navegado tanto tiempo a favor del viento que nunca podrán dar la vuelta. El océano es una cinta transportadora que los lleva hacia el olvido. Colón, en su soledad, mantiene 2 diarios. Imagina la pluma corriendo sobre el papel bajo la luz de una lámpara de aceite que oscila. En uno escribe la verdad, en el otro anota distancias más cortas para no aterrorizar a sus hombres. Mentir con los números es su única defensa contra el motín. Pero los hombres no son tontos. Ellos miran el cielo, miran la espuma del mar y saben que están demasiado lejos de casa. Pero entonces, el mar empieza a enviar señales. No son grandes señales, son pequeños detalles que debes observar con mucha calma. Un día, alguien ve un trozo de caña flotando. No es una caña cualquiera. Parece haber sido cortada por una herramienta humana. Visualiza esa caña subiendo y bajando en el azul infinito, un pequeño cilindro de fibra vegetal que es la primera prueba de que el mundo no ha terminado. Los hombres se amontonan en la borda, mirando ese pedazo de madera con la intensidad de quien mira un milagro. Nadie habla, solo miran cómo la caña se pierde en la estela del barco. Luego aparece un pequeño ramo de hierba terrestre, todavía verde. Imagina el color verde contra el azul oscuro. Es un verde vibrante, lleno de clorofila, un color que no han visto en semanas. Y después, una tabla tallada. Alguien, en algún lugar más allá del horizonte, trabajó esa madera. Los pájaros empiezan a aparecer. No son gaviotas comunes. Son aves pequeñas, de colores que no tienen nombre en castellano. Imagina el sonido de sus alas batiendo sobre los mástiles. No aterrizan, solo pasan, pero su dirección es un mapa. Colón decide cambiar el rumbo. Sigue a los pájaros, porque los pájaros, a diferencia de los hombres, siempre saben hacia dónde volver para descansar. La noche del 11 de octubre es una noche de ojos abiertos. Nadie duerme. Imagina la oscuridad absoluta del Atlántico, antes de la llegada del hombre moderno. No hay ni una sola luz en miles de kilómetros. El cielo es una alfombra de estrellas tan densa que parece que puedes tocarla. Colón está en el castillo de popa. Sus ojos están irritados por la sal y la falta de sueño. De repente, cree ver algo. Una luz, una pequeña llama que sube y baja. ¿Es una fogata en una playa lejana? ¿O es solo su mente traicionándolo después de 33 días de mirar la nada? Llama a un subordinado. ¿Ves eso?, pregunta. El otro duda. La luz desaparece. Vuelve a aparecer. Es un parpadeo tenue, como el de una vela en una ventana que no debería existir. El silencio se vuelve insoportable. Solo el crujido del casco.
Creak, creak, y el murmullo del viento en las cuerdas. Entonces, desde la pinta, que va por delante, suena un grito que rompe la historia en dos. No es un grito de guerra, es un grito de alivio. ¡Tierra! ¡Tierra! Juan Rodríguez Bermejo, el marinero en la cofa, ha visto una franja blanca bajo la luz de la luna, una duna de arena, un horizonte que no es agua. Imagina ese momento. Los hombres caen de rodillas. El llanto contenido durante semanas sale por fin. Pero no desembarcan. El almirante ordena arriar las velas. Deben esperar. Deben esperar a que el sol salga para ver qué es lo que han encontrado. Imagina esas horas de oscuridad, con el barco meciéndose suavemente frente a una costa invisible, esperando a que la luz revele el secreto del nuevo mundo. El sol comienza a asomarse por el horizonte, pero no es el sol frío de Europa. Es un sol que nace con una luz dorada y pesada, que empieza a teñir de rosa las crestas de las olas. Imagina que estás ahí, en la cubierta de la Santa María, con los ojos ardidos por la sal de tantos días. El barco ya no sube y baja con la violencia del océano abierto. Ahora se mece con suavidad, como si el mar mismo estuviera respetando la orilla que tiene cerca. Mira hacia la costa. No hay puertos de piedra, no hay catedrales, no hay humo de chimeneas. Solo hay una línea interminable de arena blanca, tan blanca que parece nieve bajo el sol de la mañana. Y detrás de la arena, una pared de verde. Pero no es el verde de los pinos de España. Es un verde profundo, eléctrico, lleno de hojas anchas que brillan con el rocío. Imagina el sonido de los botes de madera siendo bajados al agua. Splash, splash. El sonido del agua golpeando los costados. Colón se ajusta su jubón de terciopelo rojo. Siente el peso de la tela, una tela lujosa y pesada que parece fuera de lugar en este calor tropical. En una mano lleva el estandarte real de Castilla, una seda bordada que el viento empieza a agitar lentamente. Ahora, imagina que bajas al bote. Siente el balanceo mientras los marineros hunden los remos en el agua turquesa. El agua es tan cristalina que puedes ver el fondo, puedes ver los corales y los peces de colores que huyen de la sombra de la madera. El sonido de los remos entrando y saliendo del agua es rítmico. Entran, empujan, salen, entran, empujan, salen. Al llegar a la orilla, escucha el sonido de la quilla del bote arrastrándose sobre la arena. Shhh. Ese es el sonido del encuentro de dos mundos. Colón salta al agua. Siente el agua tibia en tus piernas, rodeando tus botas. Tus pies se hunden en la arena húmeda, esa tierra que nadie en Europa sabía que existía. Huele el aire. Ya no huele a brea, ni a ropa sucia, ni a pescado podrido. Huele a flores que no conoces, a tierra mojada por la lluvia nocturna y a algo dulce, como una fruta madura que se deshace bajo el sol. De repente, entre las sombras de los árboles, aparecen sombras humanas. Imagina la confusión. Los españoles, cubiertos de metal, cuero y telas pesadas, sudando bajo el sol, frente a personas que caminan casi desnudas, con la piel pintada y el cabello oscuro como la noche. No hay palabras, no hay un idioma común, solo hay silencio y una curiosidad infinita. Visualiza a Colón hincando las rodillas en la arena, el contacto de la tierra con su cuerpo. Cierra los ojos e imagina que tú también estás ahí, sintiendo el calor del sol en tu nuca, después de meses de incertidumbre. El miedo ha desaparecido, reemplazado por un asombro tan grande que parece que el tiempo se ha detenido. Los nativos se acercan lentamente. Toca tu propia piel e imagina la sensación de alguien que nunca ha visto el hierro tocando tu armadura o tu espada, con dedos temblorosos. Para ellos, tú vienes del cielo. Para ti,
ellos son el pasado o el futuro, pero no sabes cuál. Todo lo que conocías ha quedado atrás, al otro lado de ese abismo azul que ahora parece una eternidad. Imagina que el tiempo se ha congelado en esa playa. El sol ya está en lo alto y el calor comienza a vibrar sobre la arena blanca. Colón y sus hombres están de pie, rodeados de una naturaleza que no comprenden. Pero no hay batalla, no hay gritos. Lo que hay es un intercambio silencioso, casi ceremonial. Visualiza las manos de los nativos. Son manos acostumbradas a la fruta, a la pesca, a la madera. Se acercan a los españoles con timidez. Imagina que tú eres uno de esos marineros. En tu mano sostienes algo que para ti no tiene valor. Una pequeña cuenta de vidrio de color rojo, del tamaño de un guisante. Siente la frialdad y la suavidad del vidrio entre tus dedos. Para los habitantes de la isla, esa pequeña esfera roja es una joya caída de las estrellas. Mira cómo estiran la mano para tocarla. El intercambio es lento. Tú les das cuentas de vidrio y cascabeles de latón. Imagina el sonido de esos cascabeles. Un tintineo agudo, metálico, que rompe el aire tropical. Ting, ting, ting. Para los oídos de la isla, ese sonido es música nueva. Un sonido que nunca antes había existido en este rincón del mundo. A cambio, ellos traen ovillos de algodón hilado. Imagina la textura del algodón, suave, ligero, con el aroma del sol atrapado entre sus fibras. Traen papagayos, aves de colores tan intensos que parecen pintadas a mano. Verdes esmeralda, rojos fuego, amarillos solares. Escucha el aleteo de esas aves y sus gritos extraños mientras pasan de una mano a otra. Pero entonces, algo captura la mirada de Colón. Un pequeño adorno que un nativo lleva colgado de la nariz. No es latón, no es vidrio. Es un metal amarillo, pesado y blando. Oro. Imagina el brillo del oro bajo el sol del mediodía. No es el oro refinado de las joyerías de Madrid. Es oro puro, sacado de los ríos, martillado con paciencia. Visualiza a Colón acercando su mano, tocando el metal frío. En ese momento, el silencio de la playa se llena de una nueva ambición. Él no busca el metal por su belleza, sino por lo que significa. El pago de las deudas, el favor de los reyes, la prueba de que ha llegado a las Indias. Colón pregunta, mediante señas, ¿de dónde viene ese metal? Imagina el movimiento de las manos en el aire, señalando hacia el sur, hacia otras islas, hacia montañas que no se ven. El diálogo es un baile de gestos lentos, y hay algo más, algo que los españoles observan con total desconcierto. Ven a algunos hombres caminando con unos rollos de hojas secas en la boca. Imagina el humo azulado subiendo perezosamente en el aire caliente. Es tabaco. Los españoles ven cómo los nativos inhalan ese humo y parecen entrar en un estado de paz. Es el primer encuentro de Europa con una planta que cambiaría el mundo. Huele ese aroma. Es terroso, dulce, desconocido. Para los marineros, parece un acto de magia o de brujería, ver a hombres bebiendo humo. La tarde empieza a caer. Imagina que regresas al barco mientras el cielo se vuelve de un color violeta profundo. El almirante escribe en su diario, sentado a la luz de una vela que apenas parpadea. Escribe sobre la mansedumbre de la gente, sobre la belleza de los árboles que parecen tocar el cielo. Cierra los ojos e imagina el sonido de la selva despertando por la noche. Un zumbido constante de insectos, el croar de ranas ocultas, el susurro del viento entre las palmeras. Estás durmiendo por primera vez, cerca de un continente que aún no tiene nombre para ti. El barco se mece suavemente en el agua oscura, y por un momento, el mundo entero parece estar en paz, suspendido en este pequeño fragmento de tiempo entre lo viejo y lo nuevo. Es la noche del 24 de diciembre de 1492. Imagina que estás a bordo de la Santa María. El mar está tan tranquilo
que parece un espejo de tinta negra, reflejando las estrellas sin una sola arruga en el agua. No hay viento. Las velas cuelgan pesadas y vacías de los mástiles, como sábanas puestas a secar. El cansancio de meses ha empezado a pasar factura. El almirante, Colón, decide descansar. No ha dormido bien en días. Imagina el sonido de sus pasos cansados alejándose hacia su camarote y el silencio que queda en la cubierta. El maestro del barco también se retira. Y aquí, en medio de este silencio absoluto, ocurre un error fatal, pero muy lento. El timón queda en manos de un joven grumete, un muchacho que apenas conoce los secretos de las corrientes. Imagina al joven, luchando contra el sueño, mirando la oscuridad. El barco se desliza, casi sin que nadie lo note, empujado por una corriente invisible y silenciosa. No hay un choque violento, no hay un estruendo. Imagina el sonido de la madera de encina rozando contra el coral afilado. Es un sonido sordo, un lamento que recorre toda la estructura del barco. La Santa María ha encallado. Imagina que te despiertas con esa vibración extraña que sube por tus pies. Sientes que el barco ya no flota. Ahora es parte del fondo del mar. Colón sube a cubierta. Visualiza su rostro bajo la luz de la luna, dándose cuenta de que su nave capitana, la más grande, está atrapada. Durante horas, los hombres trabajan en la oscuridad. Imagina el esfuerzo de bajar los botes, de intentar tirar del barco con cuerdas de cáñamo que se tensan hasta casi romperse. Escucha el crujido de las fibras, tic, 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 pero el barco no se mueve. Con cada ola pequeña, el coral muerde más profundo el casco. Al salir el sol, la realidad es inevitable. La Santa María está perdida, pero en este estilo de vida, nada se desperdicia. Imagina ahora un proceso largo y tedioso, el desmantelamiento. Durante días, los marineros tienen que sacar todo de la nave. Visualiza a los hombres pasando cajas de mano en mano, desde el barco encallado hasta la orilla. Los barriles de vino, los sacos de harina, las espadas y finalmente la madera. Escucha el sonido de los martillos arrancando los clavos de hierro. Clank, clank. Imagina ver cómo el barco se va convirtiendo, tabla por tabla, en una estructura en tierra firme. Con los restos de la Santa María, Colón ordena construir el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo, el Fuerte Navidad. Visualiza el fuerte. No es un castillo de piedra, es una empalizada de madera vieja, impregnada de salitre y brea, rodeada por un foso de arena. Imagina el calor sofocante mientras los hombres clavan los postes en la tierra extraña. 39 hombres se quedarán allí, en esa pequeña mota de madera, frente a la inmensidad de la selva. Siente la melancolía de esos hombres, mientras ven a las otras dos naves, la Pinta y la Niña, prepararse para partir. El espacio es poco, y no todos pueden volver. Imagina el silencio que cae sobre el fuerte cuando los barcos desaparecen en el horizonte, dejando solo el sonido de las olas y el grito de los pájaros tropicales. Ahora, Colón está en la Niña, una carabela mucho más pequeña. Imagina el espacio reducido, el olor a hombres amontonados y la incertidumbre de si esa pequeña cáscara de madera podrá cruzar el océano de vuelta a España. El viaje de regreso no será un camino de rosas. El mar, que fue tan amable a la ida, está guardando sus tormentas para el regreso. La Niña y la Pinta ahora navegan hacia el este, pero el océano que encuentran no es el mismo que los trajo. Imagina que el aire cálido y dulce del Caribe ha quedado atrás. Ahora, el cielo se ha vuelto de un color gris plomo, un gris que parece pesar sobre los mástiles. El agua ya no es turquesa, ahora es de un azul oscuro, casi negro, con crestas de espuma blanca que parecen dientes. A medida que ascienden por el Atlántico para encontrar los vientos que los lleven a casa,
El frío empieza a filtrarse por las grietas de la madera. Imagina a los marineros, que solo tienen sus ropas de lino y lana desgastada, temblando bajo la lluvia constante. No es una lluvia tropical, rápida y cálida. Es una lluvia fina, helada, que se mete en los ojos y hace que las cuerdas de cáñamo se vuelvan rígidas y difíciles de manejar. En febrero de 1493, cerca de las Islas Azores, el cielo se rompe. Imagina que estás dentro de la pequeña carabela La Niña. El espacio es tan reducido que puedes sentir la vibración de cada ola golpeando el casco. El sonido es ensordecedor, un trueno constante que hace que la madera gima como un animal herido. ¡Creac! ¡Croac! Visualiza a Colón en su camarote, bajo la luz mortecina de un farol que se balancea violentamente de un lado a otro. El aceite de la lámpara salpica las paredes. Él tiene miedo. Teme que el mar se trague su descubrimiento, que nadie en España sepa jamás que lo logró. Imagina lo que hizo entonces. Tomó un pergamino. Escucha el rasgueo rápido de su pluma mientras escribe un resumen de lo hallado, con las manos temblorosas por el frío y el movimiento. Envuelve el pergamino en una tela encerada, lo mete dentro de un gran barril de madera y lo lanza al océano. Imagina ese barril subiendo y bajando en medio de las olas gigantes, una pequeña cápsula del tiempo perdida en la tormenta, confiando en que la corriente lo lleve a alguna playa. Siente la humedad en el barco. Todo está mojado. La comida, la ropa, las camas de paja. El olor a perro mojado y a moho lo inunda todo. Los marineros, desesperados, hacen promesas a los santos. Prometen caminar descalzos y en camisa hasta el primer santuario que encuentren si logran tocar tierra. Imagina sus voces roncas, cantando salmos en medio del rugido del viento, una melodía frágil contra la fuerza del Atlántico. Finalmente, el viento cede. Las nubes se abren y dejan pasar un rayo de luz pálida. El 4 de marzo, ven la costa de Portugal. No es España, pero es tierra. Imagina el alivio de ver los acantilados de roca sólida después de haber sentido que el mundo entero era solo agua y furia. Entran en el río Tajo, en Lisboa. Visualiza a la gente en la orilla, mirando con asombro a esas dos naves pequeñas, castigadas por la tormenta, con velas remendadas y cascos llenos de algas. Los marineros portugueses, los mejores de la época, se acercan en sus botes. Miran a los hombres de Colón, hombres que parecen fantasmas, con los ojos hundidos y la piel quemada por la sal. Pero cuando ven lo que hay en la cubierta, el oro, los pájaros exóticos, las personas de piel canela, el silencio de asombro se extiende por todo el puerto. La noticia vuela, no por internet, sino por mensajeros que galopan día y noche por los caminos de barro. El hombre que todos llamaban loco, el genovés que mendigaba en las cortes, ha vuelto. Y trae consigo un mundo nuevo. Colón desembarca en España y comienza su camino hacia Barcelona, donde los reyes católicos lo esperan. Pero este no es un viaje solitario. Imagina una procesión que avanza lentamente por los polvorientos caminos de Castilla y Aragón. Es un espectáculo que nadie ha visto jamás, una caravana de lo imposible. Visualiza la escena, el sonido de las pezuñas de los caballos golpeando la tierra seca. En medio de la comitiva caminan los hombres de la isla. Imagina su piel bronceada bajo el sol español, adornada con plumas de colores que brillan con una intensidad casi irreal. Llevan collares de conchas que chocan entre sí con un sonido metálico y suave. Clic, 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 marcando el paso. Sobre los hombros de los marineros van grandes jaulas de mimbre. Dentro, los papagayos. Imagina el contraste de sus plumas verdes, rojas y amarillas contra el paisaje ocre de España. El aire se llena de sus gritos extraños.
un lenguaje de la selva resonando en los valles de piedra. La gente sale de sus casas, se asoma a las ventanas de madera y mira en silencio, con los ojos muy abiertos, tratando de comprender si lo que ven es real o un sueño colectivo. Hablemos de los tesoros. No son solo lingotes de oro. Imagina las pequeñas pepitas de oro puro, guardadas en cuencos de barro, brillando con una luz sorda. Imagina las máscaras de madera tallada, con incrustaciones de piedras que parecen ojos vivos. Y el algodón, fardos de algodón blanco, tan suave que parece nube. Un material que los nobles tocan con dedos curiosos, maravillados por su ligereza. Finalmente, la llegada a Barcelona. Imagina el Salón del Tinel, un espacio vasto bajo arcos de piedra gótica que parecen alcanzar el cielo. El ambiente es fresco, huele a piedra antigua y a la cera de 1000 velas que arden en las paredes. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, están sentados en sus tronos de madera tallada y terciopelo carmesí. Imagina a Colón entrando. Ya no es el hombre que pedía limosna. Camina erguido, con el peso de un mundo nuevo sobre sus hombros. Se arrodilla ante los reyes. Escucha el susurro de las sedas cuando se mueve. En ese momento, el silencio es tan profundo que podrías escuchar el parpadeo de una llama. Colón empieza a hablar. Su voz es pausada, segura. Presenta a los nativos, muestra las plantas extrañas, las raíces que llaman batatas y los frutos que huelen a paraíso. Imagina a la reina Isabel extendiendo su mano para tocar una de las plumas exóticas. Siente la suavidad de la pluma rozando sus dedos. Por un instante, el poder de los reyes parece pequeño ante la inmensidad de lo que Colón ha traído. Es el momento de máxima gloria. Los reyes le permiten sentarse en su presencia, un honor reservado solo para los más grandes. Imagina el banquete que sigue, el sonido de las copas de plata chocando, el sabor del vino dulce y la luz de las antorchas bailando en las paredes de piedra. Es una noche de triunfo absoluto, pero mientras los músicos tocan sus laúdes y la gente celebra, imagina a Colón mirando a través de una ventana hacia el puerto. Sus pensamientos ya no están en el banquete, sino en el horizonte. Siente el llamado del mar de nuevo, porque para un hombre que ha visto el borde del mundo, la comodidad de un palacio se siente como una celda. El éxito es solo el preludio de un nuevo viaje, de una nueva obsesión que, poco a poco, empezará a consumirlo. La gloria de Barcelona fue un sueño breve. Imagina que apenas unos meses después, en septiembre de 1493, Colón vuelve a estar en el puerto de Cádiz. Pero esta vez, el silencio de las 3 naves originales ha sido reemplazado por un estruendo masivo. 17 barcos, 1500 hombres, caballos, cerdos, vacas, semillas y herramientas. Imagina el caos de ese embarque, el sonido de los cascos de los caballos golpeando las tablas de madera, los gritos de los soldados, el olor a estiércol y a provisiones frescas. Colón ya no es solo un navegante, ahora es un virrey, pero el mar no entiende de títulos. Visualiza el regreso a la Española, el lugar donde dejó a sus 39 hombres en el fuerte Navidad. Imagina el silencio absoluto al llegar a la costa. No hay fogatas, no hay gritos de bienvenida. Colón baja a la playa y solo encuentra cenizas y madera podrida. Los hombres que dejó atrás han desaparecido, tragados por la selva y por sus propios errores. Siente el peso de ese silencio en el corazón de Colón. Es el primer recordatorio de que este nuevo mundo no es un jardín de juegos, sino un lugar salvaje que no perdona. A pesar de esto, Colón decide fundar la primera ciudad europea en América, la Isabela. Imagina el trabajo extenuante bajo el sol del Caribe. Hombres vestidos con terciopelo y armaduras,
tratando de picar piedra y cortar troncos en una humedad que les impide respirar. Visualiza sus rostros rojos, cubiertos de sudor y picaduras de insectos. El hambre empieza a aparecer, porque las semillas traídas de España no crecen bien en esta tierra extraña. Colón se vuelve un gobernante severo, casi desesperado. Imagina su figura caminando entre las chozas de paja de la Isabela, con los ojos hundidos por las fiebres tropicales. El oro no aparece en las cantidades que prometió. Para compensarlo, empieza a imponer tributos brutales a los nativos. Hablemos de la fiebre del oro. Imagina a los españoles buscando en los lechos de los ríos, pasando horas con el agua hasta las rodillas, moviendo bandejas de madera de un lado a otro. Shh, 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 buscando un destello amarillo entre la arena gris. La frustración crece. El paraíso se está convirtiendo en una prisión de calor y enfermedades. Colón decide explorar más. Imagina que navega por la costa de Cuba. Está tan desesperado por tener razón que obliga a sus marineros a firmar un documento diciendo que Cuba es parte del continente asiático. Les amenaza con cortarles la lengua si dicen lo contrario. Imagina el sonido de la pluma rascando el papel en esa cubierta húmeda, bajo la mirada fija y paranoica del almirante. Su cuerpo empieza a romperse. La artritis reactiva, una enfermedad que inflama sus articulaciones, lo deja postrado en su catre durante semanas. Imagina el dolor de cada balanceo del barco. Sus ojos, antes claros y brillantes, ahora están constantemente inyectados en sangre debido a las infecciones. Mientras él delira en su cama, en España los rumores corren. Dicen que es un tirano, que es un loco, que oculta el oro para sí mismo. Imagina a los mensajeros reales cruzando el océano con cartas cerradas con lacre rojo. Cartas que traen órdenes de vigilar al hombre que lo descubrió todo. El almirante de la mar Océana está empezando a perder el control de su propia historia. Y el horizonte, que antes era su aliado, empieza a cerrarse sobre él como una trampa. Es el año 1498. Cristóbal Colón parte de nuevo, pero esta vez su rumbo es más hacia el sur, más cerca del Ecuador, donde el sol es una presencia física que parece aplastar a los hombres contra la cubierta. Imagina el calor, un calor denso, sin viento, donde el sudor se seca antes de caer, dejando una costra de sal sobre la piel. Navegan hacia lo desconocido una vez más, hasta que aparecen 3 montañas en el horizonte, las Islas de la Trinidad. Pero lo que Colón encuentra después es algo que cambia su percepción del mundo para siempre. El barco entra en un área donde el agua del mar ya no es salada. Es agua dulce, potente, una corriente que empuja a las naves con una fuerza colosal. Imagina el asombro del almirante. Prueba el agua con la punta de los dedos. Dulce. Solo un río inmenso, un río nacido de un continente gigantesco, podría endulzar el océano de esa manera. Está frente a la desembocadura del Orinoco, en la actual Venezuela. Colón mira la costa, una selva tan cerrada y tan verde que parece un muro infinito. Pero su mente, cansada y enferma, llega a una conclusión mística. Cree que ha encontrado el pezón de la tierra, el lugar donde el mundo se eleva hacia el paraíso terrenal. Pero mientras él sueña con el paraíso, en la isla de la Española, el infierno se ha desatado. Imagina que regresas con él a la ciudad de Santo Domingo. El aire huele a humo y a traición. Los colonos españoles, hambrientos y decepcionados porque el oro no brota de las piedras, se han rebelado. Colón intenta imponer orden, pero su mano es demasiado dura. Imagina la escena en la plaza de la ciudad. Hombres ahorcados balanceándose lentamente bajo el sol tropical. El sonido de las sogas de cáñamo estirándose. Kriak, kriak, mientras los cuervos observan desde los tejados de paja.
La noticia del caos llega a España. Los reyes ya no pueden ignorar las quejas. Envían a un hombre de confianza, Francisco de Bobadilla, para investigar. Imagina el momento en que el barco de Bobadilla entra en el puerto. No trae suministros, trae autoridad. Visualiza el encuentro. Colón, el almirante que una vez se sentó al lado de los reyes, es llamado a rendir cuentas. Pero no hay juicio, no hay defensa. Bobadilla ordena su arresto. Siente el frío del metal en tus propias muñecas. Escucha el sonido del herrero golpeando los remaches de los grillos. Clank, clank, clank. El hierro está frío, pesado, y muerde la piel de Colón, que ya está debilitada por la enfermedad. Imagina al hombre que abrió las puertas de un continente, siendo arrastrado por la arena, subiendo a una carabela no como capitán, sino como prisionero. Durante el viaje de regreso a España, el capitán del barco, movido por la lástima, se ofrece a quitarle las cadenas. Imagina la voz de Colón, rota pero orgullosa, negándose. Dice que llevará esas cadenas hasta que los propios reyes ordenen quitárselas, y que después quiere que lo entierren con ellas. Imagina las noches en la bodega del barco, la oscuridad total. El único sonido es el del agua golpeando el casco y el tintineo constante del hierro cada vez que Colón intenta acomodar sus articulaciones doloridas. En la oscuridad, las cadenas brillan débilmente con el reflejo de una pequeña lámpara de aceite. Cada eslabón representa una promesa rota, un sueño que se ha vuelto de acero. El hombre que creyó ser el elegido de Dios para llevar el cristianismo a las Indias, ahora regresa a casa como un criminal. Siente el balanceo del barco, un balanceo que ahora se siente como el de una cuna fúnebre, mientras la niña corta las olas del Atlántico, llevando de vuelta a un héroe caído hacia una España que ya está empezando a olvidarlo. Los reyes, por lástima o por gratitud lejana, le devuelven la libertad a Colón, pero no su poder. Le permiten un cuarto viaje, con una condición: no puede acercarse a la Española. Imagina a Colón, envejecido, con el cabello completamente blanco y los ojos nublados, subiendo a bordo de naves que ya no son las mejores. Él lo llama el alto viaje, pero el destino tiene otros planes. Estamos en 1502. Imagina que navegas por las costas de Centroamérica, cerca de lo que hoy es Panamá. El mar no es tu amigo. El cielo se vuelve de un color púrpura oscuro y de repente el océano se levanta. Visualiza una tromba marina, un tornado de agua que conecta el mar con las nubes. Los marineros, aterrorizados, rezan a gritos mientras Colón, con un libro en la mano, intenta conjurar la tormenta. Siente el estruendo de los truenos que parecen sacudir los cimientos del mundo. Pero el verdadero enemigo no es el cielo, sino algo mucho más pequeño e invisible: la broma. Imagina a un pequeño molusco, un gusano de mar que vive en las aguas cálidas. Miles, millones de ellos comienzan a perforar los cascos de las carabelas. Escucha en el silencio de la noche ese sonido imperceptible. Crunch, crunch, crunch. El sonido de la madera siendo devorada desde adentro. Los barcos de Colón se están convirtiendo en coladores flotantes. El agua empieza a entrar. Imagina a los hombres trabajando en las bombas de achique, día y noche, sin parar. El sonido rítmico de la bomba. Shh, pum, shh, pum. Un esfuerzo inútil contra un océano que quiere entrar. Finalmente, las naves no pueden más. Colón se ve obligado a encallar sus dos últimos barcos en una bahía de Jamaica. Imagina la escena. Los barcos ya no navegan, ahora son casas. Los han encallado en la arena y han construido techos de paja sobre las cubiertas. Durante un año entero, Colón y sus hombres vivirán sobre estos barcos fantasmas, rodeados de agua y selva. Visualiza la monotonía de ese año.
Imagina despertar cada mañana y ver la misma línea de palmeras, sentir el mismo calor húmedo que hace que la ropa se pudra sobre el cuerpo. El tiempo ya no existe. Solo existe el sonido de los insectos y el hambre que empieza a apretar. Los suministros de España se han acabado. Solo queda el trueque con los nativos locales. Pero el hambre trae conflictos. Los hombres se rebelan, se dividen. Imagina a Colón, postrado por la gota, escuchando las discusiones de sus hombres desde su cama en el castillo de popa. Su mundo se ha reducido a unos pocos metros de madera podrida. Es aquí donde ocurre uno de los momentos más extraños de la historia. Los nativos, cansados de alimentar a los extranjeros, deciden dejar de traer comida. Colón sabe algo que ellos no. Un eclipse lunar se acerca. Imagina la escena en la playa, bajo una luna llena brillante. Colón les advierte que su dios castigará la falta de comida oscureciendo la luna. Visualiza el momento, el silencio de la selva. Lentamente, una sombra empieza a devorar el disco blanco de la luna. El cielo se tiñe de un color rojo sangre, una luz fantasmal que baña la playa y los rostros aterrorizados de los nativos. Escucha sus gritos, pidiendo perdón, mientras traen cestas llenas de frutas y carne. Colón, solo, mira la luna roja y sabe que su vida es, al igual que ese eclipse, una sombra que está pasando. Un mensajero es enviado en una canoa hacia la Española, remando cientos de kilómetros en mar abierto. Imagina el sonido de un solo remo golpeando el agua. Ploc, ploc, durante días y noches. La espera se alarga meses. Un año de mirar el horizonte, buscando una vela que no llega. Cuando finalmente son rescatados, Colón ya no es el mismo. Regresa a España en 1504, justo cuando su mayor protectora, la reina Isabel, está muriendo. El mundo que él conocía se está desvaneciendo, y él se está convirtiendo en una reliquia de un tiempo que ya pasó. Colón regresa a España por última vez, pero ya no hay desfiles, ya no hay trompetas. La reina Isabel, la mujer que creyó en su sueño cuando nadie más lo hizo, muere pocos días después de su llegada. Imagina el frío que siente Colón al recibir la noticia. No es solo el frío del invierno de Castilla, es el frío de la orfandad política. Sin la reina, él es solo un anciano con títulos que nadie quiere pagar y promesas que el viento se está llevando. Visualiza sus últimos meses. Colón se traslada a Valladolid. Imagina una casa de piedra, con techos bajos y ventanas pequeñas que dejan pasar una luz pálida y polvorienta. El almirante de la mar Océana pasa sus días escribiendo cartas que nadie responde. Escucha el sonido de la pluma rascando el papel. Ras, ras, reclamando sus rentas, sus privilegios, el décimo de las riquezas de un mundo que él todavía llama las Indias. Él no sabe que, mientras agoniza en esa cama, un hombre llamado Américo Vespuccio está escribiendo cartas también. Pero Américo escribe algo distinto. Él dice que esas tierras no son Asia. Él dice que son un mundo nuevo. Imagina a los cartógrafos en Alemania, meses después, imprimiendo un mapa donde, por primera vez, aparece la palabra América. El nombre de Colón se queda en las bitácoras viejas, mientras el mundo empieza a usar un nombre nuevo. El 20 de mayo de 1506, el cuerpo de Colón finalmente se rinde. Imagina el silencio en esa habitación de Valladolid. No hay multitudes afuera, solo unos pocos amigos y sus hijos, Diego y Fernando. Siente el peso del silencio cuando su respiración se detiene. Un hombre que cruzó el abismo más grande de la historia muere en una ciudad de tierra adentro, lejos del sonido de las olas. Pero incluso en la muerte, Colón no encontró descanso. Imagina sus restos iniciando un viaje póstumo que duraría siglos. Primero enterrado en Valladolid,
luego llevado al monasterio de la Cartuja en Sevilla. Visualiza el mármol frío de su tumba. Pero años después, cumpliendo su deseo, sus huesos cruzan el Atlántico de nuevo hacia la Catedral de Santo Domingo. Siente el balanceo de ese ataúd en la bodega de un barco, repitiendo la ruta que él mismo trazó. Siglos de idas y vueltas, entre Cuba y España, como si su esqueleto todavía estuviera buscando el rumbo correcto, como si su espíritu no pudiera aceptar que el viaje ha terminado. Cierra los ojos e imagina ahora el mapa del mundo completo. Mira esas líneas que hoy nos parecen tan normales. Cada contorno de costa, cada isla del Caribe, cada corriente del Atlántico lleva el eco de aquel genovés terco y solitario. Él murió creyendo que había fallado en llegar a Asia, sin comprender que su fallo había sido el descubrimiento más grande de la humanidad. Huele por última vez el aroma del mar mezclado con la brea y el sándalo. Escucha el eco lejano de una carabela crujiendo en la noche. El almirante ha llegado a su último puerto. El viento se ha calmado, las velas se han plegado, y tú, al igual que él al final de sus días, puedes finalmente descansar. Deja que la historia se desvanezca, deja que los mapas se borren. Solo queda el ritmo tranquilo de tu propia respiración. El viaje ha terminado. El mundo está a salvo. Descansa en paz. Colón ha exhalado su último suspiro en esa habitación de Valladolid. Pero la historia, ese gigante lento, apenas está comenzando a despertar. Imagina que el mundo no se detuvo. Mientras su cuerpo descansa bajo el suelo de piedra, miles de kilómetros al oeste, el sol sigue saliendo sobre las islas que él nombró. Visualiza las naves que ahora cruzan el Atlántico. Ya no son 3, ni 17, son cientos. El camino que Colón trazó con miedo y brújulas vacilantes se ha convertido en una autopista de madera y lona. Imagina el sonido de los astilleros en toda Europa. Clank, clank, clank. Miles de martillos construyendo barcos para seguir su rastro. El mundo se ha vuelto frenético, pero Colón ya solo habita en el silencio. Hablemos de la paradoja de su nombre. Imagina a los geógrafos en sus estudios de Europa, rodeados de globos terráqueos de madera y pergaminos que huelen a polvo. Ellos revisan las notas de un hombre llamado Américo Vespuccio. Visualiza la punta de una pluma fina, dibujando una nueva masa de tierra en el mapa. Una tierra que no es Asia. Una tierra que necesita un nombre. En 1507, un cartógrafo alemán llamado Martin Waldseemüller imprime un mapa gigante. Imagina el sonido del papel grueso al desplegarse. En un rincón de lo que hoy es Sudamérica, escribe por primera vez, en letras pequeñas y elegantes, América. El nombre de Cristóbal, el hombre que sangró y sufrió en esas cubiertas, queda relegado a los libros de navegación, mientras el continente entero se bautiza con el nombre de otro. Siente la melancolía de ese olvido. Pero el destino tiene formas extrañas de hacer justicia. Imagina los huesos de Colón. No descansan. En 1537, María de Toledo, la viuda de su hijo Diego, logra que los restos del almirante crucen el océano una vez más. Visualiza el ataúd de plomo, viajando en la oscuridad de una bodega, recorriendo el mismo camino de olas y salitre que él recorrió en 1492. Llega a la Catedral de Santo Domingo. Imagina la penumbra del templo, el aire fresco y cargado de incienso, y el peso del plomo bajando hacia la cripta. Colón finalmente duerme en la tierra que creía el paraíso. Pero el tiempo sigue pasando. Siglos de polvo se asientan sobre su tumba. Imperios nacen y caen. Las carabelas se convierten en galeones, los galeones en vapores, y los vapores en gigantes de acero. Y sin embargo, cada vez que un marinero mira las estrellas para orientarse, el fantasma de Colón
está allí. Imagina que hoy, 500 años después, caminas por una playa en las Bahamas o en la República Dominicana. Siente la misma arena blanca entre tus dedos que él sintió. El agua sigue teniendo ese mismo color turquesa que lo dejó sin aliento. El viento sigue susurrando entre las palmeras con el mismo tono que él escuchó desde su catre de enfermo. Colón no fue un santo, ni fue un demonio. Fue un hombre de su tiempo, atrapado entre la Edad Media y el Renacimiento. Un hombre que caminó por la frontera de lo imposible. Escucha ahora el latido del océano. Es un sonido constante, eterno, que no conoce de reyes ni de mapas. Shh, shh. Deja que ese sonido lave tus propios pensamientos. La historia de la travesía ha terminado, pero el océano sigue ahí, infinito y oscuro, guardando los secretos de todos los que se atrevieron a cruzarlo. Siente cómo tu mente se vuelve tan vasta como ese mar. Ya no hay rumbos que seguir, ya no hay tierras que descubrir. Solo queda la paz de la noche y el descanso profundo que solo el final de un largo viaje puede traer. Cuando un hombre abre una puerta tan grande como la que abrió Colón, no solo pasan barcos por ella, también pasan leyendas. Imagina que, tras su muerte, el Atlántico empezó a poblarse de historias que los marineros contaban en voz baja, mientras el aceite de sus lámparas se agotaba en las noches sin luna. Hablemos de los barcos perdidos. Imagina a la Santa María, allá en los arrecifes de Haití. Su madera, la misma madera que fue cortada en los bosques de España, pasó décadas bajo el agua. Visualiza el proceso lento de la naturaleza, los corales creciendo sobre las cuadernas, los peces de colores nadando por donde una vez caminó el almirante. El barco no desapareció de golpe, se fue convirtiendo, centímetro a centímetro, en parte del arrecife. Dicen los pescadores de la zona que, en las noches de tormenta, todavía se escucha el crujido de un mástil que ya no existe. Criac, un sonido que se confunde con el viento. Es el eco de una ambición que el mar se tragó. E imagina también la leyenda de los mapas perdidos. Se dice que Colón poseía cartas de navegación que nunca mostró a nadie. Mapas de hombres que cruzaron el mar siglos antes que él. Imagina un pergamino amarillento, guardado en un tubo de cuero, escondido en algún rincón de una biblioteca olvidada en Sevilla o Valladolid. Siente la textura de ese papel viejo, seco, que se deshace si lo tocas con demasiada fuerza. En ese mapa invisible estarían dibujadas islas que nunca fueron encontradas, tierras donde las montañas son de plata y los ríos fluyen con miel. Es el mapa de lo que pudo ser, el mapa de un mundo que solo existió en los sueños de los navegantes. Luego está la leyenda del cuarto viaje. Imagina a los marineros que quedaron atrapados en Jamaica, en aquellos barcos comidos por la broma. Se dice que algunos de ellos nunca quisieron volver. Imagina que se internaron en la selva, caminando entre helechos gigantes y árboles que parecen pilares del cielo. Se convirtieron en sombras, hombres de hierro que se fundieron con el verde. A veces, en el silencio de la tarde, parece que se escucha el eco de un metal chocando contra una piedra. El recuerdo de una armadura que hoy es solo óxido y olvido. Mira ahora hacia el horizonte, donde el mar se une con el cielo. Colón creía que estaba llegando al extremo del mundo, al lugar donde el tiempo se detiene. Y de alguna manera, para el espectador que busca descanso, ese lugar existe. Es este espacio donde las fechas y los nombres ya no importan. Imagina que tú también eres un navegante. Estás en una carabela hecha de nubes y silencio. No tienes que preocuparte por el oro, ni por los reyes, ni por los mapas. Tu único deber es dejarte llevar por la corriente. Siente cómo el agua golpea suavemente el costado de tu cama. Ploc.
Ploc. Es el mismo ritmo que acompañó a Colón durante meses en la inmensidad del azul. El océano es un gran libro de hojas líquidas. Colón escribió la primera página, pero las demás están en blanco, esperando a que el sueño las llene. Imagina que el azul del mar se vuelve negro, un negro profundo y acogedor, como el terciopelo de la noche. Ya no hay estrellas que seguir, porque ya has llegado a tu destino. Tu cuerpo pesa, tus ojos pesan. La historia de Colón es ahora solo un murmullo lejano, como el sonido de una caracola que te cuenta secretos del fondo del mar. Déjate ir. Deja que la marea de la historia te lleve hacia ese puerto donde no hay ruido, donde no hay prisa, donde solo existe el descanso eterno del navegante que finalmente ha encontrado tierra firme en sus sueños. Imagina ahora el objeto más sagrado de toda esta travesía. No es una joya ni una corona. Es un cuaderno de hojas de papel de trapo, amarillentas, cosidas con hilo de lino. El diario de Colón. Visualiza al almirante en la soledad de su cámara, cuando el resto del barco duerme. El único sonido es el roce de la pluma sobre el papel. Shh, shh, shh. Imagina la luz de una sola vela de sebo, cuya llama baila con el balanceo del mar, proyectando sombras gigantescas de sus manos sobre las paredes de madera. Colón escribe, pero a veces su mano se detiene. Imagina el silencio de ese hombre mirando la mancha de tinta negra que se expande lentamente en el papel mientras él piensa en lo que no se atreve a decir a sus hombres. Escribe sobre la maravillosa templanza del aire, sobre cómo las noches son tan dulces como las de abril en Sevilla. Pero entre líneas puedes sentir su pulso acelerado. Siente la textura de ese diario. Imagina que pasas tus dedos por las páginas. Puedes notar el relieve de la tinta seca, los borrones donde cayó una gota de agua de mar, las correcciones rápidas cuando el barco daba un bandazo. En ese diario, Colón es humano. Confiesa que oye pájaros que no existen. Confiesa que ve luces en la oscuridad que nadie más ve. Es el diario de un hombre que está perdiendo la noción de la realidad para poder crear una nueva. Hablemos de las palabras que usaba. Imagina que repites con él, muy despacio, nombres que ahora nos suenan a paraíso. Hispaniola, Fernandina, San Salvador. Nombres que él lanzaba sobre las islas como si fueran redes para atraparlas. Pero las islas seguían ahí, indiferentes, envueltas en su propia niebla, ajenas a los nombres que un hombre de Génova quería darles. Y piensa en el diario que se perdió. Se dice que hubo una copia más detallada, enviada a la reina, que desapareció en los laberintos de la historia. Imagina ese documento descansando en el fondo de un cofre de cedro, cubierto de polvo en un sótano olvidado. Contendría los pensamientos más oscuros de Colón, sus dudas sobre si realmente era Asia, su miedo a que el mundo fuera mucho más grande de lo que sus mapas decían. Esa es la verdadera soledad del navegante, estar en el centro de un océano infinito, sabiendo que si te equivocas, no solo mueres tú, sino que la idea misma de un nuevo mundo muere contigo. Imagina el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros, un peso más pesado que cualquier armadura. Mira la tinta en tus propios dedos imaginarios. Es una tinta hecha de hollín y resina, una tinta que ha sobrevivido 500 años para contarnos esta historia. Pero las palabras ya no importan. Lo que importa es el espacio entre ellas, ese vacío, ese silencio que Colón sentía cuando dejaba la pluma y subía a cubierta para mirar la negrura del Atlántico. Siente ahora ese mismo vacío, pero no como algo aterrador, sino como un abrazo. Un espacio donde no hay que hacer nada, donde no hay que escribir nada. Eres una página en blanco en el diario de la noche. El almirante ha cerrado su cuaderno.
Ha soplado la vela. Imagina el hilo de humo blanco subiendo en la oscuridad, desvaneciéndose hasta que no queda nada. El barco sigue avanzando, pero tú ya no necesitas saber hacia dónde. Estás en la calma, Chicha. Estás en el centro de tu propia paz. Deja que el sonido del papel que se cierra sea el final de tus preocupaciones. La historia está escrita. El viaje está hecho. Solo queda el silencio. Imagina ahora el interior de la carabela al mediodía. El sol castiga la cubierta, pero abajo, en la bodega, reina una penumbra húmeda y fresca que huele a madera vieja y a salitre. Es la hora de la comida, pero no imagines un banquete. Imagina el sonido de un cuchillo de hierro golpeando una superficie dura. Toc, toc, toc. Ese es el sonido del bizcocho de mar. No es un pan tierno. Es una masa de harina de trigo cocida 2 veces hasta quedar tan dura como una piedra, diseñada para durar meses sin pudrirse. Visualiza al marinero sosteniendo ese trozo de bizcocho. Siente su rugosidad en tus manos. Para poder comerlo, deben mojarlo en un cuenco de agua con vinagre o en el guiso del día. Imagina el sabor. Es el sabor de la harina rancia, de la sal y del tiempo acumulado. A medida que pasan las semanas, el bizcocho se llena de pequeños habitantes, los gorgojos. Los marineros aprenden a comer en la penumbra, no para no ver lo que comen, sino para aceptar que la vida en el mar es una lucha por cada caloría. Siente el peso del tocino salado en la boca. Es una grasa espesa, conservada en barriles de madera con capas y capas de sal gruesa. Imagina la textura de la sal crujiendo entre tus dientes antes de que la grasa comience a derretirse. No hay fuego constante en el barco. Solo se cocina cuando el mar está en calma, en un fogón de arena sobre la cubierta. Y luego, el agua, el bien más preciado. Imagina los toneles de madera en el fondo del barco. Al principio, el agua es clara, pero con el calor del trópico, empieza a volverse verde, a oler a estancamiento. Siente la sensación de esa agua tibia en tu garganta, un agua que no quita la sed del todo, pero que es lo único que te mantiene unido a la vida. Visualiza los garbanzos y las lentejas, cocinados hasta que son una pasta espesa. Imagina el vapor subiendo del caldero, un vapor que huele a cebolla seca y a ajo. El ajo es fundamental. Los marineros lo mastican crudo para evitar que sus encías se hinchen y sangren. El miedo constante al escorbuto. Siente el picor del ajo en la lengua, un fuego pequeño que los distrae del frío del océano. A veces hay un lujo, un trozo de queso viejo, tan seco que parece madera, o un puñado de pasas y almendras que guardan el sol de Andalucía. Imagina el sabor dulce de una pasa en medio de tanta sal. Es un pequeño milagro que explota en el paladar, recordándoles que el mundo de tierra firme todavía existe. Escucha el sonido de la tripulación bebiendo su ración de vino. El vino se mezcla con agua para que dure más. El sonido del líquido cayendo en el jarro de madera. Glug, glug, glug. Es un sonido que marca el final del día de trabajo. El vino les trae un calor artificial, un velo que les permite cerrar los ojos y olvidar por unas horas que están suspendidos sobre un abismo de 3000 metros de profundidad. Imagina que tú también estás ahí, sentado sobre un rollo de cuerda, con tu cuenco de madera entre las manos. Sientes el balanceo del barco mientras masticas lentamente, muy lentamente. No hay prisa, no hay a dónde ir. Solo existe el sabor de la sal, el crujido de la madera y el hambre que se apaga con el ritmo del mar. Tu cuerpo se siente pesado después de la comida. El calor de la bodega te envuelve como una manta. Deja que el sabor de la historia se desvanezca en tu boca. Ya no tienes hambre, ya no tienes sed. Solo tienes el deseo de cerrar los ojos y dejar que la digestión de la tarde
te lleve hacia un sueño pesado y sin sueños. El viaje ha llegado a su fin. Las carabelas, aquellas cáscaras de madera que desafiaron lo infinito, son ahora solo sombras en el horizonte de la memoria. Imagina que el océano, ese gigante que hemos navegado juntos durante estas horas, comienza a calmarse hasta volverse un espejo perfecto. Ya no hay olas, ya no hay viento, ya no hay mapas que consultar. Solo queda la inmensidad. Visualiza por última vez a Cristóbal Colón, no al almirante de las estatuas de bronce, sino al hombre cansado que cierra sus ojos en una cama de Valladolid. Siente la paz que emana de ese momento. El peso de haber descubierto un mundo por fin se levanta de sus hombros. Los nombres de las islas, el brillo del oro, el rugido de las tormentas de las Azores. Todo se disuelve en una neblina blanca y tranquila. Imagina que tú también estás dejando atrás tu propio barco. Siente cómo tus pies se hunden en una arena fina y cálida que nunca termina. El sonido del mar es ahora un susurro lejano, una canción de cuna que te dice que ya no tienes que buscar nada más. El horizonte ya no es una meta, es solo una línea suave que te invita a descansar. El sol se ha puesto por completo, dejando un cielo de un azul tan profundo que parece terciopelo. A lo largo de este relato, hemos caminado por cubiertas húmedas, hemos olido el aroma del tabaco desconocido y hemos sentido el frío de las cadenas de hierro. Hemos visto el amanecer de un nuevo mundo y el ocaso de un hombre. Pero ahora las luces de la historia se apagan, los libros se cierran, los personajes se retiran a descansar en sus páginas. Siente el peso de tu cuerpo fundiéndose con la quietud. El tiempo, que antes medíamos con granos de arena en una ampolleta, ya no tiene importancia. No hay minutos, no hay horas, solo existe este presente eterno y silencioso. El almirante ha encontrado su último puerto, y tú has encontrado el tuyo. Antes de que te entregues por completo al sueño, quiero agradecerte por haberme acompañado en esta travesía a través del tiempo. Si este viaje por la historia te ha permitido encontrar la calma que buscabas, te invito a que te quedes en este puerto con nosotros. Si sientes que estas palabras han sido un refugio, considera suscribirte a este canal para que podamos navegar juntos en futuras historias. Si este relato ha resonado en tu interior, regálanos un me gusta, un pequeño gesto que nos ayuda a seguir rescatando crónicas del olvido. Y si hay algún rincón de la historia que desees explorar para tu próximo descanso, compártelo en los comentarios. Siempre leo tus deseos antes de que el sol se oculte. Ahora, deja que la pantalla se oscurezca. No hay nada más que ver, solo queda sentir. Siente la gratitud por este momento de paz. El mundo sigue girando allá afuera, pero aquí, en este rincón de Boring History, todo es calma. Duerme ahora, sabiendo que el océano siempre estará ahí, guardando tus sueños. Deja que mi voz se convierta en parte del viento, desapareciendo lentamente, más y más lejos, hasta que solo quedes tú y el silencio perfecto de la noche. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Buenas noches. Buen descanso. Adiós.